Bienvenidos, bienvenida mujer a Tres Tiempos. El programa de hoy está sumamente interesante. Sé que te va a gustar. Tenemos invitados especiales con temas de mucha actualidad y de mucho interés. Así que quédate con nosotros. Hola, bienvenidos a Así lo viví. ¿De qué se trata esto? Pues pienso compartir cada semana contigo esos episodios de mi vida en la que en esta pues alegre e intensa vida Dios me ha permitido vivir. Hoy yo quiero compartir mi experiencia entre vivir en un vecindario y vivir en un condominio. Te cuento. Yo nací en una ciudad del interior, en Santiago, donde vivíamos en un vecindario. Los vecinos no eran desconocidos, era parte de la familia. Cuando un vecino nuevo llegaba, era motivo de fiesta e inmediatamente se integraba a esta dinámica familiar. Las fiestas que se hacían, pues no molestaban a nadie, porque los invitados éramos nosotros. La educación de los hijos era compartido. Era una comunidad realmente. Recuerdo que quien me enseñó a dividir y hacía mis tareas de matemática era una de esas vecinas que definitivamente pasó a ser parte de la familia, una tía más. La alimentación era algo totalmente conjunto. Podíamos elegir el menú del día porque el aroma de los guisos de los vecinos no causaban envidia, porque sabías que podías llegar y había un plato para ti. En mi casa no solamente había un lugar en la mesa y un plato de comida para quien llegara, sino que también había un espacio para aquellos que venían del campo y debían permanecer en la ciudad por un corto tiempo, pues tuvieran posada, tuvieran morada y buena acogida. De repente, pues salgo de ahí y vengo a vivir a la ciudad, a estudiar a la ciudad, y me ha tocado vivir en una casa mucho más grande, pero éramos más cercanos, o sea, físicamente más cerca, pero a la vez mucho más lejanos. Esas habitaciones, la cocina, la sala, tenían llave. No podías entrar, pero no podías entrar a su espacio físico, pero tampoco podías entrar a su vida. Eso era un condominio. Ventajas y desventajas. Cuando vivíamos en la casa, había que tener un jardinero, tener los servicios como el agua, la luz, qué sé yo, la basura. Era una responsabilidad de cada propietario. Bueno, en esta casa grande, donde cerquita, pues también sentíamos aún más los aromas de los guisos, el ruido de las fiestas, e incluso hasta sonidos mucho más íntimos, porque estábamos más cerca, pero no éramos partícipes, no somos partícipes de esa alegría y ese compartir, alegría, tristezas, buenas noticias entre todos. No, aquí era diferente. Pero no todo es malo, porque de esos servicios que ya le hablé, se resuelven con una sola cuota. El problema es del administrador. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el administrador eres tú? Ah, esa es otra historia. ¿Cuál ha sido el éxito en la administración del condominio? Bueno, pues practicar democracia. Democracia representativa. ¿Quién inventó eso? Bueno, no es tan fácil, la verdad que no es tan fácil, pero hay que ser participativo con límites. Nunca esperando que todos van a estar de acuerdo, sino apoyándose en la necesidad, en el deseo y en la decisión de las mayorías. Claro,
siendo lo suficientemente persuasivos para que la decisión pueda beneficiar a todos. Hay que ser también transparente, muy transparente. Los fondos son de todos, por lo tanto, todos tienen derechos. Así que hay que hacerles saber cuánto entra, cuánto gasta, sin violar la privacidad de cada uno de los condóminos. Es dar armonía, ponernos en los zapatos de los otros y administrar para el bien de la mayoría. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, en este momento iniciamos nuestro tiempo de balance positivo. Julio César Muñoz y yo, pues vamos a buscar, analizar, compartir temas de economía, finanzas, ¿qué más, Julio César? Mercados, todos los temas de interés que tengan que ver con la inversión, la realidad local e internacional en cuanto al desarrollo de negocios, inversión y mercados en República Dominicana. Siempre tratando de encontrar un balance positivo. Y favorable que nos funcione a todos y que del cual podamos sacar mucho provecho. Julio, yo quisiera hablar hoy sobre disolución bancaria. Es un tema que está en la palestra y que afecta a un gran número de personas. Yo me ponía a reflexionar sobre lo que significa el ahorro, la inversión y la confianza que las personas ponen en esas entidades, pues el fruto de su trabajo a veces de toda la vida, y la incertidumbre que genera el temor cuando escuchan esas palabras como la superintendencia intervino, está en un proceso de disolución. ¿Qué significa que una entidad financiera esté en un proceso de disolución? Bueno, es sin duda una noticia importante, pero no es necesariamente o siempre una noticia dramática, una noticia catastrófica, porque debe diferenciarse cuando esto representa un problema para el sistema, cuando representa un problema para los ciudadanos y cuando es parte de la dinámica de un negocio como cualquier otro que tiene ciclos y que en algún momento determinado pues el negocio demuestra que no está funcionando de la mejor manera posible. Entonces, la disolución y liquidación de una entidad de intermediación financiera bien controlada, bien llevada, oportuna, no necesariamente tiene que generar un impacto negativo hacia los ahorrantes, hacia los agentes económicos, hacia los ciudadanos, hacia las personas que están simplemente utilizando las entidades financieras para colocar su dinero o para recibir financiamiento. Pero hay que tener en cuenta también el tamaño de la entidad, qué peso ocupa en el cuerpo del sistema bancario, en el cuerpo del sistema financiero nacional. Cuando una entidad es muy pequeña, los efectos evidentemente se controlan mucho más fácil, están más limitados a un conjunto de medidas y a unos mecanismos de negociación cuando se procede a la intervención y se activan los mecanismos de la disolución que pueden rápidamente rebasarse. Es mucho más fácil. Cuando va generando
mucha mayor preocupación es cuando hablamos de una entidad o varias entidades que pudieran tener un peso específico en el mercado financiero. Por eso se habla mucho, han escuchado mucho cuando se toca este tema, recientemente se habla mucho del tamaño que ocupa una determinada entidad en el sistema financiero nacional. En el caso reciente de la entidad que se ha anunciado en estos días, estamos hablando de la 10ª parte de un 1%. O sea, es una milésima parte de los activos del sistema financiero nacional. Entonces, definitivamente eso tiene, pues bueno, un espacio y un radio de acción contenido de una manera muy particular. Entonces, a pesar de que cada peso, cada centavo, cada medida del sistema financiero nacional, pues bueno, es motivo de atención de todo el público, no deja de considerarse, de tomarse en cuenta que hay problemas de diferentes tamaños, ¿no? Y evidentemente que es una situación de un tamaño muy pequeño, muy controlado y que se ha manejado con todo el cuidado y con toda la información que el público requiere y que nosotros aquí también, Ángela, estamos contribuyendo un poco a que la gente entienda este proceso, de qué se trata y a que pueda ubicarlo dentro de su espectro, porque hemos visto informaciones y preocupaciones a veces que se pueden salir de proporción. Bueno, porque vamos a ponernos del lado del inversionista, del ahorrante, cuando, como decía al inicio, a veces el fruto del trabajo de toda una vida lo pongo en una entidad y aunque esa entidad signifique un porcentaje muy bajo dentro del sistema, para mí significa todo. Es así, el que tiene todos sus ahorros colocados en esa entidad o todo su capital de trabajo, como una empresa que tenga una cuenta corriente, una cuenta bancaria en una entidad, pues no necesariamente le preocupa que sea de un tamaño pequeño o un tamaño grande. Ese tecnicismo. Es que para mí esa es lo más importante, pero la buena noticia dentro de lo malo de la situación cuando son entidades de tamaño pequeño es que también los mecanismos de solución para reponerse de esa situación el sistema financiero pues son mucho más ágiles, mucho más rápidos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, cuando se activa un procedimiento de disolución, lo primero que se produce es una separación de activos y pasivos y evidentemente los pasivos de las entidades son los que ocupan mayor atención. O sea, el dinero que recibe la entidad del público, que tiene la entidad con el público y la transferencia, los traspasos de esas carteras a otras entidades, se vuelven mucho más ágiles. O sea, se puede producir mediante mecanismos y con una duración de tiempo, con periodos de tiempo de ejecución que son mucho más rápidos porque las posibilidades de negociación son más fáciles. Evidentemente, hacer una transacción de decenas de millones de pesos o de dólares no es lo mismo que de miles de millones de pesos o de dólares. Entonces, en eso también impacta mucho el tamaño de la entidad y el peso que ocupa en la participación de activos del sistema. Nosotros tenemos un organismo regulador y supervisor del sistema financiero, lo que nos da ciertas garantías, quizás que no sucede tanto en otro mercado como el de valores, que puede normar, pero la generalidad de las personas piensan que ese organismo es el responsable de todo lo que pudiera estar sucediendo en una entidad financiera. Y que
en un momento determinado, pues el gobernador del Banco Central o el superintendente abre una chequera y empieza a pagarles a los Y además, a los el ahorrantes. hecho de que la superintendencia esté en su labor de supervisión es una alerta de que hay un problema. Sí, y es hasta cierto punto lo que corresponde. Y es bueno que mencionas los roles de los organismos reguladores y supervisores. Es bueno señalar que un proceso de disolución es una decisión que adopta la Junta Monetaria en su conjunto y la ejecuta la Superintendencia de Bancos. O sea que toda la administración monetaria y financiera está comprometida con esa decisión. Evidentemente es una decisión de alto nivel, muy sopesada y no se lo saca de una bolsa, de un sombrero y se le ocurre de la noche a la mañana a un superintendente o a un equipo de técnicos del sector, sino que obedece a un proceso de seguimiento y sobre todo a un plan que dio como resultado un conjunto de medidas que aparentemente no fueron cumplidas o cubiertas por la entidad que se somete al proceso de disolución. Es bueno señalar que las entidades se miden prácticamente diariamente, se le mide su solvencia, o sea, la rentabilidad, de cómo funciona como negocio, la liquidez, la exposición que tiene al público y sobre todo el comportamiento que va teniendo la entidad con el público. Y cuando hay señales de alerta, no se despierta un superintendente o un equipo a decir mañana hay que disolver una entidad X del sistema financiero. No, es un proceso que viene de meses, en ocasiones de años, y se va trabajando, acompañando a la entidad y sobre todo vigilando de cerca que esa entidad supere determinadas limitaciones. Porque es un negocio y nadie quiere perder su negocio. El banquero no quiere perder su banco y el sistema financiero no quiere verse afectado tampoco. No quiere que se vean afectados. Entonces, esta decisión se toma cuando ya se entiende que es la mejor medida y la de última instancia para poder proteger al sistema financiero. Y cuando digo proteger al sistema financiero, es protegernos a nosotros, claro, al público, a los depositantes, a los deudores también, a los demás actores del sistema financiero. Entonces, todos esos actores intervienen para darle solución de la única manera en que se entiende que puede resolverse la situación de una entidad, que es a través de un proceso de disolución. ¿Qué ocurre en el proceso de disolución? Concretamente, cesan las funciones de los directivos, cesan los derechos de los accionistas y esa posición empieza a ser ocupada por los funcionarios de la superintendencia de bancos que toman control de las entidades. Durante ese momento no se pueden trabar medidas, no se pueden trabar embargos, eso está protegido legalmente. ¿Por qué? Porque los ahorros tuyos y míos pueden estar en esa entidad y entonces la ley dice que ese dinero, esos activos no se pueden tocar. Se empieza a revisar el balance y luego de que se tiene claro la foto de la entidad, entonces empieza un proceso de exclusión de los activos y los pasivos y un proceso de negociación que puede ocurrir mediante venta de cartera, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. O sea, que pudiéramos compartir y decir que una entidad esté en un proceso de disolución no significa que todos sus ahorros se perdieron. Ni significa tampoco que hay un descuido en el sistema financiero nacional y que como hay una entidad en ese proceso, las demás pudieran estar en la misma situación. No tendría nada que ver una cosa con la otra. O sea que ya estamos buenos para miedo, mucho miedo vivimos ya en estos 2 años con la pandemia. Los bancos son un negocio que pasan por ciclos. En algunos casos, pues cuando una entidad, el negocio no funciona, pues simplemente hay que cortar por lo sano. Lo que sí es que hay que tener muy pendiente en el proceso de selección donde usted va a poner su dinero, que sea una entidad que esté regulada, que esté supervisada y saber que ningún negocio, como ningún ser humano, es infalible. Así es. O
sea que terminamos con un balance entonces positivo. Positivo. Muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros en este segmento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro segmento Ecosalud. Hoy nos acompaña la doctora Gabrielina Mercedes. Ella es médico estética y antienvejecimiento y ortomolecular. Bienvenida a este segmento Ecosalud, doctora Mercedes. Cuéntenos. Muchas gracias. Cuando hablamos de medicina estética, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Tiene algo diferente a la dermatología? Sí, realmente mucho. La diferencia entre medicina estética y dermatología radica en qué trata cada una. Nuestros dermatólogos pues se encargan de nuestra piel enferma. Todas las patologías y enfermedades que tienen que ver con la piel lo tratan los dermatólogos. Nosotros nos encargamos de la piel sana. Nuestro rol es embellecer la piel sana. La piel sana es bella, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realzar esos dotes para que entonces sí sea una piel hermosa. Eso es lo que hacemos nosotros, los médicos estéticos, embellecer la piel. Nuestros dermatólogos pues son nuestros aliados, porque la piel enferma nosotros como médicos estéticos no es nuestro rol tratarla, sino medicina en el área de dermatología. Las enfermedades de la piel, las patologías de la piel, la tratan los dermatólogos. Okay. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Así es. O sea que cuando hablamos de estética, no solamente hablamos del rostro, ¿no? Así es. No solamente estamos hablando del rostro, porque nosotros también necesitamos tener unas manos hermosas, unos pies hermosos. Y cuando vamos a la playa, pues no solamente se nos ve el rostro, se nos ve el cuello, la espalda, las nalgas, los muslos. Y también ahí necesitamos que nuestra piel sana, pues luzca hermosa. Antienvejecimiento, ¿eso es una especialidad complementaria en la medicina estética? Así es. De hecho, la medicina antienvejecimiento, en conjunto con la medicina ortomolecular y la medicina integrativa, hoy en día pues la estamos conociendo mucho más porque estamos en una pandemia que nos ha obligado a que todos los conocimientos de la medicina y de la ciencia pues se vean la necesidad de colocarlos no tanto en la palestra, sino a favor de los pacientes. Entonces, la medicina antienvejecimiento, igual hay una diferencia en lo que es geriatría. ¿Qué tratan los geriatras? Los geriatras tratan a los pacientes mayores, pacientes de la tercera edad, 60, 70, 80 años. ¿Qué hacemos los médicos antienvejecimiento? ¿Desde cuándo estamos tratando a los pacientes? Bueno, puede ser un rango, es muy fácil para tratar a los pacientes, el rango de edad para que medicina antienvejecimiento trate los pacientes, bueno, es fácil, mira, 25 años se toma una arruga en salir en la piel. 25 años. 25 años. Entonces quiere decir... Pero 25 años del 1 al 25, porque... Puedo decir que después de los 50 no pasan 25 años para salir la próxima. Exacto, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a los 45 años ya vemos que se nos están asomando las arrugas, 25 años antes, entonces ya medicina estética y medicina antienvejecimiento debe estar tratando esa piel para que esa arruga a los 45 años no esté. ¿Y por qué tenemos que combatir el envejecimiento? Bueno, eso realmente es una pregunta un poquito interesante. ¿Por qué tenemos que tratar el envejecimiento? Fíjate, estamos rindiendo un culto a lo que es la juventud. Pero ¿por qué rendimos el culto a la juventud? Porque creemos que cuando tengamos 50, 60, 70 años, aquellas cosas que cuando teníamos 35 hacíamos, ya cuando tengamos 70, que duplicamos la edad, no vamos a poder hacerla. Eso es un tanto cierto y un tanto no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está listo, está preparado
para que todas esas cosas podamos hacerlas. ¿Con qué? Con un poquito más de cuidado. Pero ¿cómo lo hacemos? Igual, tratando nuestro cuerpo desde el inicio de los cambios. 20 años antes, 15 años antes, o 5 años antes, o en este mismo instante, pudiéramos tratar los cambios. Entonces, ¿qué es el antienvejecimiento? Es avanzar en edad, saber que vamos a ir avanzando, que vamos a ir teniendo deficiencias, y ahí entra medicina ortomolecular y suple las carencias con la molécula correcta. ¿Cuándo aparecen las enfermedades? Cuando nos falta algo. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hay una carencia específica. ¿Cómo se corrige la enfermedad? Supliendo las necesidades. Sí, eso yo puedo entenderlo perfectamente, porque lo que se ve afuera, yo entiendo que es un reflejo de lo que hay adentro. Exactamente. Si nosotros cuidamos el cuerpo de manera integral, tenemos una buena alimentación, tenemos un buen estilo de vida, pues esas huellas que tienen en la piel pudieran disminuir. Sin embargo, hoy día parece que es diferente, que es que me maltrato totalmente porque voy a encontrar un médico estético, un cirujano plástico que me va a rehacer y totalmente, e incluso hacerme parecer quien no soy. Exacto. Eso no es medicina estética. Medicina estética es embellecer tus rasgos, porque inmediatamente cambias de lo que es Ángela, entonces ya no eres Ángela, ya eres otra persona. Y eso hace que no seas bella, porque justamente la belleza es eso, es simplemente realzar, pero tu naturalidad. Si tú tienes unos ojos hermosos y yo te los cambio de color, ya esos ojos no van a ser hermosos, porque tienen otro color. ¿Entiendes? ¿Cómo yo los haría hermosos? Bueno, quizás ampliándote un poco la mirada, poniéndote un color que vaya acorde contigo. Los maquillistas hacen un buen trabajo porque buscan el color que realza tu ojo, el color de tu ojo. Entonces es eso, es realzar. Pero si yo cambio el color de tu ojo, entonces ya no, la belleza no es natural. Entonces la naturalidad en el ser humano es lo que realmente nosotros buscamos, perpetuar esos rasgos que son propios del paciente o propio de la persona, hacer que ellos se vean mejor de lo que están. Ok, en ese culto excesivo a la belleza, en esa búsqueda desenfrenada de permanecer en la juventud y quizás no, o sea, dilatar la llegada de esos signos que yo lo llamo signos de sabiduría, Exacto. que vienen, que son las huellas que tiene nuestro rostro, nuestro cuerpo, por el tiempo que tienen habitando la tierra y por las experiencias que vivimos. Es como si quisiéramos negarlo, ¿ves? Entonces, pero entiendo también cómo contribuye a la autoestima de muchas personas el poder ver un rostro, un cuerpo con el concepto que la cultura dice en la que vivimos que es hermoso. Ahora bien, estos procedimientos invasivos son propios de la medicina estética. No, medicina estética hace procedimientos que son mínimamente invasivos. Vamos a ver, ¿qué es invasivo? Si yo coloco una inyección, así sea una inyección intramuscular porque alguien tiene una infección y tiene que colocarse antibiótico, ya eso es una invasión al cuerpo. ¿Por qué? Porque yo atravesé la barrera natural que es la piel. Entonces, ¿qué es mínimamente invasivo? Bueno, yo voy a utilizar instrumentos que son pequeños, como agujas, como cánulas de pequeño calibre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre qué es invasivo o no. ¿Qué es invasivo? Es todo aquello que atraviesa la piel. Tú te caes y te haces un rasguño, ya eso es una invasión, porque ya perdió la piel parte de lo que la hace íntegra. Entonces, hay procedimientos que son mínimamente invasivos y hay procedimientos que son invasivos a grandes escalas, por ejemplo, las cirugías plásticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una abdominoplastía, estamos hablando de que se va a hacer una incisión desde un hueso ilíaco hasta el otro, o sea, toda la parte inferior del abdomen pues se va a abrir, ya eso es una invasión a gran escala y es solamente
para los cirujanos plásticos. O sea, ellos tienen una cualificación para hacer ese tipo de procedimientos. Nosotros nos quedamos en lo que es mínimamente invasivo o externo. ¿Cuáles son los procedimientos más comunes en la medicina estética y anti-envejecimiento? Los procedimientos más comunes son las mesoterapias revitalizantes, se colocan mesoterapias tensoras, mesoterapias hidratantes. Todo eso es con agujas pequeñas, agujas de pequeño calibre. El Botox es un tratamiento con bastante frecuencia que se utiliza. Las mesoterapias para grasas localizadas, esos pequeños cumulitos de grasa que tenemos y no los queremos, y que el ejercicio pues definitivamente no nos permite erradicarlos. Para eso están esos tratamientos que son las mesoterapias lipolíticas, que se encargan de destruir esas células grasas localizadas, y entonces ya ese cumulito de grasa que estaba ahí pues ya se va. ¿Qué significa mesoterapia? Mesoterapia es una técnica de tratamiento, es inyección en un sitio específico, eso es mesoterapia. Ok, ¿y no es invasivo porque entra al cuerpo? Sí, es invasivo, lo que es mínimamente invasivo, porque no es lo mismo yo utilizar un bisturí a utilizar una aguja que sea de 29 por 4 milímetros, o sea, es algo pequeñito, es fino y pequeño. Botox, estamos hablando de una toxina. Sí, la toxina botulínica es uno de mis tratamientos favoritos. La toxina botulínica me encanta porque es un tratamiento que puede corregir a la vez que puede prevenir. ¿Qué significa esto? Bueno, la toxina botulínica generalmente se utiliza en medicina estética, se utiliza en el tercio superior del rostro, o sea, de aquí hacia arriba. Entonces, si tenemos algunas líneas de expresión o ya arrugas, podemos colocar la toxina botulínica y ella, al inmovilizar el músculo, pues no permite que se estríe, que se pliegue, y entonces la línea que aparece como arruga ya no está. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se forman las arrugas? Por estrés. ¿Qué es estrés? Una cosa que vuelve y sucede. Sucede y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Por ejemplo, nos reímos, entonces se van marcando los nasogenianos. Cuando nos asombramos demasiado, pues la línea de la frente se van marcando. Entonces, ¿qué pasa? Que va dejando una huella, y eso es la arruga. Cuando yo coloco toxina botulínica, el músculo reduce su movimiento al mínimo, y entonces, al no hacerse el movimiento, no se ve la arruga. Al no verse la arruga, listo, ya no está. Pero ¿qué pasa? Que también reduce, entonces, al reducir el movimiento y el tiempo y la secuencia del mismo, igual. Entonces, si no estás haciendo el movimiento, quiere decir que no se va a formar la arruga. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tanto la medicina estética está basada mucho en lo que es la prevención. Y tenemos que hacer un estudio clínico, una historia clínica del paciente, no solamente de qué quiere el paciente y qué le sucede. Tenemos que ver también la historia de ese paciente, la historia familiar. Si la paciente o el paciente tienen 30 años y va a la consulta con su papá o con su mamá, yo puedo darme cuenta que tienen una tendencia a que se le marcan mucho las líneas de la frente o que fruncen mucho el ceño. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? No vamos a esperar que le salga la arruga, vamos a colocar toxina botulínica y entonces vamos a prevenir esa arruga, ese surco vamos a prevenir que Pero esa salga. toxina la absorbe el cuerpo, ¿no? Sí, ¿Y claro eso no que me sí, la enferma? absorbe el músculo. ¿Y eso no me enferma? No te enferma, porque la cantidad es tan mínima que se degrada en el mismo músculo. Estamos hablando de que por cada sesión de toxina botulínica que vayamos a colocar, la vamos a colocar en el entrecejo, en las patitas de gallo, la vamos a colocar en la frente, generalmente nunca utilizamos más de 1 cc. Necesitaríamos más o menos como 60 cc para que realmente haga efecto en nuestro organismo, y no en tiempos espaciados, sino 60 cc colocados de una vez, lo cual sería imposible. Bueno, me queda como conclusión de que lo más importante es reconocernos como seres hermosos tal como Dios nos hizo. Exacto. Sin embargo, que la ciencia nos ha permitido realzar toda esa belleza con la que vinimos y que es parte nuestra. En la manera en que queremos ser otros, entonces no tenemos esas manos perfectas que nos construyeron, que nos hicieron así,
y por ahí vienen las grandes decepciones. Así es. O sea que la invitación es, pues sí, a utilizar los servicios de un buen médico estético y anti-envejecimiento. Sin embargo, lo primero es aceptémonos tal como somos, hermosos como Dios nos hizo. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, por acompañarnos en este segmento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hemos llegado al momento de nuestra entrevista central y como ya les había dicho, recibimos con mucha alegría, con mucha satisfacción a Paloma de la Cruz. Bienvenida, Paloma, a Mujer a Tres Tiempos. Hola, muchísimas gracias por la invitación y para mí un honor estar aquí, verte de nuevo, compartir contigo y sobre todo con el tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, yo como lo hice en la introducción, pudiera decir muchísimas cosas de Paloma y como toda mujer extraordinaria, es difícil encasillarla solamente en 3 facetas de su vida. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente quién es Paloma de la Cruz. Y yo misma, la verdad que no sé encasillarme en ninguna de ellas. Recientemente me he visto escuchando mucho y diciendo, repitiendo, que para cada uno de nosotros, y hablo de hombre y mujer, existe una posibilidad infinita de versiones que podemos ser y que descubrirlas en el proceso y vivir coherente con lo que nos funciona en cada momento siempre va a dar resultado. Yo empecé a los 17 años rebuscando en piezas de época y me convertí en emprendedora por vender esas piezas de época para pagar la universidad. Y de repente, para vender esas piezas de época, comencé a ponérmelas, inicié un blog de moda y me convertí en blogger. Y poco a poco, a lo largo de estos últimos 13 años, me han ido encontrando varios títulos que yo puedo resumir en decir que soy un alma conectada con la fuente divina que siempre está buscando cómo responder a la pregunta ¿qué necesita el mundo de mí? Y ahí me puedes encontrar en diferentes gremios. Ahora, tal vez en el futuro, me mantengo cambiando, saltando de uno a otro, pero disfrutando bastante el aquí y el ahora, que es nuestro mayor regalo, es nuestro presente. Pero cuando hablamos de bloggers o de desarrollar algún emprendimiento, como bien señales, de lo cual se necesitan cualidades, aptitudes y mucha acción, que yo creo que es lo que te sobra a ti siempre. No puedo estar tranquila. No, no y produce y te enfocas porque generalmente las personas hiperactivas de algún modo quizás les es difícil concentrarte, pero te concentras y tienes resultado. Y yo creo, y tú me corregirás, si no tiene que ver tu formación de base. Claro que sí. De hecho, yo empecé a adquirir estos títulos sin entrar a la universidad, pero los conocimientos de la universidad, yo me atrevo a asegurar que fueron los que me catapultaron a todas las versiones que hoy yo tengo, puesto que mientras yo estaba en clases, yo estaba aplicando esos conocimientos a la vida real. Yo soy licenciada en Mercadeo, luego hice un Master of Business Administration, MBA, también en negocios y en emprendimiento en España, y cada vez que he necesitado adquirir ciertas capacidades para responder a la pregunta inicial de qué necesita el mundo de mí, me he lanzado a regresar a las aulas, por así decirlo, a los talleres, a seguir nutriéndome y seguir teniendo la base que valide de lo que vivo, de lo que profeso y de muchas veces lo que enseño. La continuidad, la consistencia, los resultados, definitivamente te han ayudado a tener los logros que hoy puedes exhibir. A mí me encanta crear frases y fórmulas de lo que me va funcionando para yo misma seguirlas replicando y también para compartirlas. Y una de las que más orgullosa me he sentido es que constancia
más coherencia es igual a influencia. Cuando tú eres coherente con lo que realmente estás compartiendo, con lo que dices, con lo que piensas, con lo que sientes, y eres constante en esta coherencia, entonces tú logras influir en los demás. Al final, esa validación de tu proceso, de tu historia, de lo que te ha llevado donde tú te encuentras, es la mejor manera de motivar a los demás a hacer lo mismo. Yo creo en los sueños y mi invitación en todas las plataformas es a vivir soñando, de que los sueños sí se hacen realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de esto si no lo valido? Por eso siempre me mantengo elevando esa vara y cuestionándome cuál es el próximo paso, soñando en grande y pensando cosas que pueden ser quizás inalcanzables, pero me muevo hacia ella y cada día me acerco de una manera u otra, conectada con el presente y con las oportunidades que voy encontrando. Hoy día tú eres considerada una influencer, lo que se llama una influencer. Lo que dices, lo que haces, sirve como espejo, como modelo, que para las 2 o 3 gente que te siguen. A mí, al sol de hoy, me sigue haciendo mucho ruido el término de influencer. No es algo con lo que yo suelo presentarme. Más bien sí lo recibo y lo entiendo, tiene lógica. Sin embargo, en mi TED, que fue uno de los sueños del año pasado, yo hablaba de en quién recaía verdaderamente la influencia y cómo nosotros hemos quizás llenado de responsabilidad a una persona que tenga cierta plataforma de seguidores, cuando cada quien está compartiendo lo que le funciona y lo que piensa y cómo siente, y hay un componente humano que es el que te hace conectar con la gente, pero al final es tu propio nivel de conciencia que te hace decir si es bueno, si es malo, si le haces caso, si no le haces caso, si es controversial o no. Y hoy en día tal vez el término influencer quieren encasillarlo o crucificarlo, pero quien está consumiéndolo es porque de una u otra manera le funciona lo que está compartiendo esa persona. Sí, pero no veo que no solamente te has quedado en una actividad permanente en las redes, sino que también has estado haciendo cosas que pueden influir en la vida de los demás. Sí, y yo pienso que la respuesta a esa pregunta es la escuela. La escuela es mi gran sueño hecho realidad, donde hace 2 años, precisamente en este mes del amor y la amistad, lancé mi primer producto digital, un curso de amor propio. Y poco a poco ese querer compartir lo que me funcionaba, lo que había aprendido y crear esa estructura replicable que pudiera ser compartida, fui diversificando los productos digitales y pasé a uno de mapa de sueños, que es otra de mis fuentes favoritas de visualización, de planificación, de metas, de accionar, de rutinas. Esta marca La Influencia, donde yo he resumido los 13 años en ese gremio de emprendimiento digital, de cómo lo he hecho monetizable, cómo he disfrutado cada proceso y cómo he seguido diversificando y no precisamente quedándome en redes sociales. Y está The Wake Up Circle, que es una membresía de una comunidad que se despierta a las 5 de la mañana. Ese ahora mismo mi sueño al que invierto y al que sigo apostando. Pero tú me encuentras en redes sociales trabajando con emprendedores, colaborando con marcas. He estado detrás de producción y co-conducción de programas de radio. Y como decía al inicio, yo pienso que los límites no los ponemos nosotros. Y mientras tú estés aportando, sirviendo, que es el propósito universal humano desde tu autenticidad, eso va a encontrar resultados y el tema de hacerlo monetizable, que te genere ingresos, siempre va a ser un resultado. Sí. O sea, el dinero no es el fin, sino es la retribución de lo que haces desde tu pasión, desde tu convicción, 100% desde la responsabilidad de lo que compartes con una comunidad muy amplia. Porque, como dices, independientemente de que cada quien elige, o sea, en el mundo hay de todo. Claro. Yo elijo, pero yo sé que hay un cierto nivel de responsabilidad de qué estoy ofreciendo. Y ese es mi reto más grande, diría. Me atrevo a decir que todos los días intento ser precisamente eso, coherente entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que comparto. Sobre todo sabiendo el impacto que puede tener lo que yo estoy compartiendo y la relevancia que puede tener lo que yo estoy compartiendo.
Y siempre sale desde el filtro más poderoso, que es el amor y el deseo de contribuir y aportar. Al final siempre van a haber mentalidades opuestas o personas que piensen diferente para que el mundo sea mundo. Pero de mí siempre va a ser ese deseo de que le funcione a quien lo está recibiendo. Y que le funcione de una manera positiva. Claro. Y tu libro, tengo entendido que eres autora. Sí. Tal cual como llegan los proyectos a mi vida, respondiendo a la pregunta ¿qué necesita el mundo de mí? En un momento precisamente de auge de las redes sociales, donde se convirtieron en un estilo de vida muy aspiracional, digo yo, donde las personas solamente publicaban quizás los bonitos momentos, los éxitos, todo aquello que quería celebrar, y nos nublamos un poco de la realidad de cada quien, de que todos los éxitos traen sacrificios y también muchos fracasos por debajo, de que no todos los días estamos con la mayor energía, de que pasamos por procesos tristes que nos moldean y sacan lo mejor de nosotros. Y viendo lo que se pensaba y las preguntas que yo recibí en redes sociales, sentí ese llamado de quizás desnudar mi alma y contar un poquito del detrás de escenas de Paloma de la Cruz. El libro es El vuelo de mi vida y en él yo comparto lo que se esperaba de mí desde antes de yo nacer, la realidad de mis padres, una pareja joven, mi mamá tenía 18, mi papá tenía 23, de todo lo que yo he vivido para apostar a mis sueños y cómo tuve que emprender sencillamente para pagar la universidad, que a veces la gente se hace tantas películas de que ella nació así, ella lo tuvo más fácil, en bandeja de plata. Entonces yo quise como un poco aterrizar y la mejor manera fue escribiendo un libro. Hablaba con mi papá en ese momento del libro que el libro era fascinante para jóvenes que estuvieran pasando por esos procesos, para adultos que quisieran ver perspectivas, pero para él tenía un significado de padre y paternal muy especial, porque él desde mi perspectiva pudo ver los resultados de su esfuerzo en mi crianza, desde cómo yo lo estaba recibiendo, de cómo muchas veces lo que él pensaba que estaba haciendo para lograr un resultado, lograba otro, y cómo yo percibía. Y para mí eso fue uno de los comentarios más gratificantes, porque da luz de cómo realmente un adolescente va sintiendo los procesos. Y todos somos únicos, pero te hace sentir acompañado de que al final de cuentas como humanos conectamos con las emociones, que pueden ser buenas, malas, altas, bajas, pero eso nos hace humanos. Y habría que ver si buenas o malas, son las emociones. Claro, eso ni siquiera... Es como dices tú, es la vida, que no es una línea recta para arriba nada, ni para abajo. Hay momentos para reír con todas las risas y llorar con todo el llanto, y eso nos hace humanos. Totalmente. Y nos hace también aterrizados al presente, de saber que todo cambia, de que que lo único constante es el cambio. Nos prepara y nos adapta. Eso es así. Hay un tema que nos ocupa este mes, y además de que es el mes de la patria, y pudiéramos hablar del amor a la patria, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de amor, y sé que has estado trabajando con este tema. Dime qué es lo que estás haciendo. Todo inicia con amor. Para mi gran sueño de la escuela digital tenía que ser un curso de amor propio. Y ese curso de amor propio, yo hablo del amor de diferentes perspectivas, y fue lo que más me apasionó de venir a conversar aquí. Que el amor lo vemos por el trabajo, como filtro de realmente servir y a quien está necesitando lo que sea que estamos ofertando. El amor nos levanta de también procesos difíciles. El amor nos filtra en tomar decisiones. A veces no hay nada más poderoso que preguntarte, ¿esta decisión viene desde el amor o no? Y ya ahí tú puedes ir teniendo esa vocecita de conciencia que te ilumina. Yo creo en el amor que le tenemos a los amigos, yo creo en el amor que le tenemos a nuestra pareja, también creo en el amor de la familia. Y cada uno es diferente, y con cada uno tenemos dinámicas diferentes y límites diferentes. Y siempre y cuando sea esto que se mantenga vivo, vamos conociendo lo que nos funciona en el camino, porque no hay una fórmula perfecta. Hablando del amor, que es un tema que estás trabajando en la actualidad y que ocupa la atención del mundo de manera especial en este mes, pues
desde los griegos, que los dividieron entre amor de Eros y ágape, y desde el primer mandamiento, o el segundo, porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero habla de amor. Pero ¿dónde vive Dios? Sino dentro de nosotros. Totalmente. Y si amo al prójimo como a mí mismo, Dios intuyó que nosotros estábamos entendiendo que teníamos que amarnos nosotros primero. Claro. ¿Verdad? Entonces, todo parte del amor. Y del amor propio primero. Si no me amo a mí, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estás compartiendo? Yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia fórmula de amor propio, porque no necesariamente la manera en la que yo entiendo que me amo es la manera en la que tú entiendes que te amas. Y esto es un camino, esto no es un destino donde cada día vamos descubriendo lo que nos funciona y lo que no. Yo he aprendido y me mantengo en ese despertar de saber identificar los límites y saber hasta qué punto doy sin quedarme en deuda conmigo misma. Porque ahí realmente es que viene el desamor o las tristezas y los procesos difíciles cuando nos sentimos en deuda con nosotros mismos. Y ese amor propio, ese amor que tú te das, cómo lo manifiestas, es lo que ves en los demás. Yo tengo la fiel convicción de que el mundo actúa como un espejo, a lo que permites, a cómo te tratas, a cómo te quieres, a cómo te respetas, a cómo te escuchas, a cómo te permites tal vez tomar decisiones, que el exterior sencillamente viene a confirmarte lo que ya está pasando dentro. Y por eso es tan importante atender a este tema y no quedarnos con lo literal, sino mantenernos en este constante cuestionamiento de nosotros mismos, repensarnos qué nos estamos dando, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos atendiendo, antes de esperar del otro más, porque el que está lleno, yo no creo en eso de la media naranja, el que está lleno encuentra una persona llena, y el dolor de las relaciones de todo tipo vienen de la espera del otro, de la expectativa del otro. ¿Y qué pasa si tú te llenas tus propias expectativas? ¿Qué pasa si tú te vuelves lo que tú estás necesitando y como persona llena decides caminar el camino acompañada? Me gusta. Y pienso y me haces pensar en que lo que veo en ti está en mí. Totalmente. Cuando reconocemos algo, es algo que habita dentro de nuestro o que lo estamos trabajando. Sí. Si yo logro reconocerme, verme, cuidarme, amarme, respetarme, porque ese es un tema. Siempre te dicen, tienes que aprenderte a querer, pero ¿cuál es la fórmula? ¿De qué se trata? Una de esas personas sabias, yo le hice esa pregunta siendo adolescente y me decía, quien te cuida, quien te respeta, quien te valora, te ama. ¿Me respeto yo? ¿Me cuido yo? ¿Me valoro yo? Y en la medida que logro hacer eso conmigo, es más fácil hacerlo con los demás. Totalmente. Y que inicia contigo y con tu propio ejemplo, los demás van replicando lo que ven. Y yo pienso que desde la abundancia es que realmente atraemos lo que nosotros mismos ya nos hemos estado dando. Yo he aprendido mucho en este camino del amor propio y del amor en pareja, entendiendo de que no busquemos lo que entendemos necesitamos para complementarnos. Más bien vamos a darnos eso que sentimos, reconocemos y vemos que tenemos que trabajar. Y luego como un completo atraemos a alguien que está en esa misma sintonía. Sí, sí. En vez de buscar. Porque todas las relaciones son espejos. Todas las relaciones son espejos. Entonces, ¿qué tú quieres ver en tu espejo? Trabaja en lo que tú vas a ver en tu espejo y lo demás va a ser un resultado. ¿Qué tú entiendes que pudo influir en el desarrollo de tu amor propio? El mal de amores. ¿Por qué voy a mentir? Mis llantos de Magdalena, de relaciones fallidas, de esos momentos difíciles, en lo que yo que siento tanto y estoy tan conectada con lo que ocurre dentro, me desboronaba, me volvía. Entonces llegó un momento que yo dije, esto debe parar. Y tuve mucho
que ver con mi espiritualidad y con entrenar mi fe y con reconocer que el amor más grande que yo podía sentir es de aquel que dio su vida por mí y que el amor más grande que yo podía sentir era de aquel que me acompañaba en Espíritu Santo. Entonces, crear este tipo de anclas me acercó a la mujer en la que me estoy convirtiendo, porque yo creo que nosotros ninguno somos producto acabado, que nadie es el que más que sabe, y sobre todo con tema de amor propio. Esto es un camino donde cada día tú tienes un nuevo aprendizaje. Sí, definitivamente. ¿Cuál es, tú que tienes ahora una relación de esas que inspiran, que muchas de las personas que te siguen pues están pendientes a esa manifestación de amor público, convirtiéndote en un modelo? Para mí es un modelo positivo, porque no es, aunque como bien dices, ya pasaste la época del sufrir, del mal pasar y de todo esto, pero ha llegado a un momento que se nota bastante afinidad y estabilidad. Claro, y nosotros no somos perfectos, definitivamente. Nada de lo que podamos ver en redes sociales es completamente lo que vemos, porque nadie está publicando los momentos difíciles, los momentos de incomodidad, los momentos donde tú tienes que tal vez ceder o moldearte, porque ocurre que dos personas que vienen de contextos completamente diferentes, de crianzas completamente diferentes, en algún momento van a tener temas de incomodidad de tratar, pero siempre y cuando hay una comunicación fluida, siempre y cuando auténticamente cada uno de nosotros esté consciente de sus no negociables, de lo que puede ceder, de lo que no, de lo que sí puede comenzar a trabajar juntos. Esta es la real clave. Y siento que ha sido lo diferente en este trayecto juntos, de que nosotros somos muy claros a la hora de comunicar lo que sentimos y cómo recibimos lo que hace el uno por el otro, porque el delivery es muy diferente. A veces tú estás haciendo algo con una intención y el otro te lo está recibiendo de otro, y sobre todo nosotras las mujeres que nos hacemos unas películas impresionantes. Yo soy muy de decir, tú sabes que tú dijiste esto y yo sentí esto, esto y esto. No, eso no era. Y esa comunicación constante es realmente abierta, sincera. Sí, y lo que viene del corazón, lo que realmente está ocurriendo dentro, esa es la clave. Bueno, por lo que me dices, eso de luego de pasar el proceso de hacer conciencia y de ejercitar el amor propio. Claro, totalmente, porque de esa manera que tú conoces lo que te funciona y lo que no, lo que te hiere y lo que no. Yo me recuerdo, y como decía al inicio, cada uno de nosotros tiene su fórmula de amor propio, y yo creo que también cada uno de nosotros ama y recibe amor de una manera distinta. Mi libro favorito es Los 5 lenguajes del amor, sí. Y esa fue una de mis primeras conversaciones con mi novio, de cómo cada uno de nosotros recibía y daba amor. Y por ejemplo, yo soy palabras de afirmación. Para mí, escucharlo, que ese respeto, ese resaltar la personalidad de otra persona, ese constantemente reconocer, es como yo lo entendí desde pequeña. O sea, mi papá y mi mamá, yo sentía que me amaban cuando me decían que estaban orgullosos de mí por mis notas, y por eso yo fui estudiante de A siempre, porque de esa manera yo interpretaba que recibía amor de ellos. Entonces, hay mucho detrás de escenas también. Sin embargo, mi novio es súper de toque físico. Yo al principio cuando lo conocí, yo le dije, tú no puedes hablar con una gente sin tocarla, porque él estaba constantemente. Y como que contrale, tener esas conversaciones de cómo estamos programados, sí, y cómo estamos entregando y cómo el otro lo está recibiendo, creo que es la clave. Hemos hablado, aunque no encapsulado, pero hemos en medio de la conversación, pues hablado del amor al trabajo, sí, del amor pues a la sociedad con lo que uno aporta, del amor propio. Ahora hablamos de ese amor conyugal o de pareja, pero hay una parte muy importante, querramos o no, somos seres gregarios, que vivimos en una sociedad, y se ha demostrado lo importante que es la relación y el contacto físico y el tener amigos, de tener familia, sobre todo en estos 2 años
creo que aprendimos a valorarlo y a verlo de una manera pues más, quizás más cruda, Claro. pero más fehaciente. Claro. ¿Cómo ves tú el amor fraternal? Yo precisamente hablaba en esta semana, en la carta que escribo todas las martes y en el podcast que envío a continuar la historia, de que yo debo reconocer que yo no soy esa persona que extraña, no soy esa persona altamente afectiva, digamos. Y lo veo mucho con mi familia. Mi papá y mi mamá me dicen, ¿por qué tú no me llamas? ¿Por qué tú no me preguntas dónde yo estoy? ¿Por qué tú no me das seguimiento? Eso no es parte de mi naturaleza. Yo no extraño. Y es raro, se puede escuchar hasta feo y crudo. Yo creo que eso viene también como resultado de mi programación, estar muy en presente de que lo que no esté no haga falta. Que me puede haber hecho una coraza, tal vez fuerte, tal vez débil y que explote en cualquier momento, pero en mi realidad en este presente. Las 2 veces que yo me he ido a estudiar fuera, yo no, al contrario, yo lloro cuando vuelvo, que se me acabó la experiencia. O sea, yo nunca he sido De apegos. de apegos en lo absoluto. Y con mi familia, con mis amigos, yo hago el esfuerzo. Porque sé que es importante ese seguimiento, porque sé que les agrada. Pero no, yo siempre estoy presente para tus momentos importantes, yo sé lo que a ti, una llamada de cumpleaños, pero ese, hey, ¿cómo tú estás? Nada, que pensé en ti, que te extrañaba. Nunca ha pasado con Paloma. Pero parece como si tú te lo reclamaras. Sin embargo, yo creo que es el fin de muchos, poder amar, relacionarse y vivir sin apegos. Sí, pero todavía el mundo lo puede ver como duro o, no sé, ególatra quizás, pero es mi realidad. Y intento cada vez acercarme. En estos últimos 2 años, en mi mapa de sueño precisamente, he colocado fotos de mi familia y he comenzado a cumplir roles que antes yo no hacía para acercarme más a ellos, porque si algo me enseñó este tema de la pandemia es que la familia es lo constante en la vida, Sí. en lo que siempre está. Sí. Y a mí en la pandemia el hecho de haber perdido a alguien cercano me aterrizó bastante a que aunque eso a mí no me funcione, aunque yo no extrañe, aunque yo sea, tengo que hacerlo. Tengo que acercarme y tengo que poner de mi parte. Hay amigos por un día, por una semana, por épocas, algunos por toda la vida. Los trabajos, los oficios van y vienen. Lo único que permanece para siempre es la familia. Lo único que tú no puedes cambiar. En estos minutos finales de esta entrevista, sé que nosotros pudiéramos pasarnos horas y horas hablando, pero me gustaría que en este tema del amor específicamente nos diera y compartiera con todos los que nos acompañan en Mujer a Tres Tiempos, pues tus recomendaciones específicas de acuerdo al trabajo que estás realizando con el tema. Bueno, lo primero es que te escuches, que no tomes nada por coincidencia o al azar. Las cosas que pueden estar pasando en el exterior son un resultado de las que están pasando dentro. Entonces, el primer punto es sentarte a ver qué escuchas dentro de ti, qué te pide tu alma, tu intuición, tu vibra, el nombre que tú le quieras colocar, pero de adentro hacia afuera, qué está ocurriendo. Lo segundo es que reconozcas qué te funciona y qué no, cómo recibes amor, cómo das amor y cuáles son tus fórmulas de amor propio. Eso es algo súper personal. Y lo tercero es que lo respetes, que aprendas a comunicar todo lo que esos primeros 2 puntos te dieron y que seas responsable y sobre todo coherente contigo, porque al final el mundo actúa como un espejo con lo que tú, si estás tomando los otros 2 puntos a consideración, te estás dando, te estás permitiendo y cómo te estás tratando. Paloma, en esos grupos que bueno, si no están intencionalmente diseñados para autoayuda, por la forma en que están estructurados, sé que aportan. Las personas que quisieran formar parte de ellos. Bueno, en mi Instagram, @PalomaDeLaCruz, en el link de mi bio, están cada uno de los links de los cursos digitales en los que puedo acompañarte, desde amor propio, mapa de sueños y visualización para alcanzar nuestras metas,
Marca la Influencia, Vive tus sueños e impacto al mundo, cómo monetizar tus conocimientos, y The Wake Up Circle, que es una comunidad donde nos despertamos a las 5:30 de la mañana a despertar con intención, a reconocer que no estamos en piloto automático y que todo lo que nos pasa tiene información para nosotros. Bueno, ¿qué más? Ha sido un banquete. Sabes que esta es tu casa, que están abiertas las puertas todas las veces que Gracias. tengas y quieras decir y compartir pues con la audiencia de Mujer a Tres Tiempos. Yo te agradezco muchísimo que aceptara tan rápido mi invitación, sabiendo todas las cosas que tienes. Y bueno, feliz mes y feliz vida en Amén. amor. A Amén. ustedes, pues, continúen con nosotros.